Muy buenas tardes, este es una nueva entrega de nuestros bancos Cipro. Yo sé que muchos, porque ya no había subido estos bancos, pensaban que ya no se contaba con material o que simplemente ya no quería compartirlo. Bueno, contamos con más material y vamos a seguir subiendo para que tú puedas seguir utilizando este material como un medio didáctico para repasar. Recuerda que no hay garantía de que las respuestas que están aquí estén correctas. Hay que revisarlas y conocer bien los temas. Utilízalas para repasar los temas que has aprendido en tu bachillerato o en tus cursos. Bueno, sin más, comencemos. Historia universal. ¿Qué acontecimiento marca el inicio de la Edad Media moderna y contemporánea? Media, caída del Imperio Romano. Moderna, caída de Constantinopla. Contemporánea, Revolución Francesa. Producto de la separación de Yugoslavia. Croacia. ¿Qué movimiento se caracterizó por enviar peticiones al Parlamento inglés? Cartismo. Perdón. ¿Qué países del siglo XIX fueron potencias coloniales? Inglaterra, Francia. Independencia de las 13 colonias. Aportes. Derechos civiles. Declaración de la independencia y creación de un Congreso. El Plan Marshall, OTAN y Pacto de Varsovia pertenecen a la Guerra Fría. ¿Qué países del siglo XIX se adueñaron de África? Inglaterra y Francia. Tratado de Versalles y 14 puntos de Wilson, ¿a qué pertenecen? Primera Guerra Mundial. Características de los regímenes totalitarios: nacionalismo, expansionismo y militarismo. ¿Qué factor favoreció el desarrollo a fines del siglo XX? La robotización. Guerra relámpago e invasión napoleónica pertenecen a Segunda Guerra Mundial. Características de la Revolución Francesa: toma de la Bastilla, Código Civil, gobierno de Robespierre. Propósito del imperialismo a finales del siglo XIX: expansionismo territorial de las potencias. Causas de la independencia de las 13 colonias: impuestos excesivos, apoyo de Francia y la Ilustración. ¿Qué había causado el nacionalismo exacerbado, el armamentismo y las alianzas? La Segunda Guerra Mundial. La construcción del muro de Berlín, la carrera armamentística y la Revolución Cubana son parte de la Guerra Fría. ¿Qué propició la caída del socialismo? Las reformas de Gorbachev, el estancamiento de la producción. Para el análisis del pasado y el presente se utilizan fuentes escritas, gráficas y materiales. Ordena cronológicamente: Hitler llega al poder, la batalla de Inglaterra, Operación Barbarroja, Conferencia de San Francisco. ¿En qué consiste la Conferencia de Bandung? Incita un movimiento de independencia en África y Asia. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial: división de Alemania en 4 zonas de ocupación de los países vencedores. Aquí nos dice derrotados. A mediados del siglo XX, ¿qué países se independizaron? ¿Qué propició el capitalismo monopólico? Colonización de Asia y África y necesidades de expansión. ¿Qué favoreció que la industria se llevara a cabo con más eficiencia en el siglo XX? La robotización. Características del régimen totalitario: nacionalismo y expansionismo. Características de la tercera revolución industrial: informática y electricidad. Socialismo utópico: elimina pacíficamente las clases sociales, llevado a cabo por la burguesía. Socialismo científico: levantamiento obrero para quitar la propiedad privada. Características de la Guerra Fría: Revolución Cubana, independencia del Congo y la carrera por el espacio. Bueno, comenzamos con Historia de México. Bellas Artes y la Universidad Nacional de México son del Porfiriato.
¿Qué características tuvo el gobierno de Manuel Ávila Camacho? El milagro mexicano. ¿Qué impacto tuvieron las reformas borbónicas? Disminuyen el poder local, impuestos y benefician a la corona. ¿Qué presidentes estuvieron en el maximato? Emilio Portes Gil, Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez. Durante el presidencialismo, ¿qué partido modificó sus estatutos para adaptarse? El PRM. El gobierno de Miguel Alemán se vendió petróleo y acero. ¿Cómo se llamó al periodo? Milagro mexicano. Época en la que el gobierno mexicano tuvo mayor auge económico. Milagro mexicano. Causa interna que favoreció la independencia de México. Criollos subestimados y subyugados. Características del gobierno de Díaz Ordaz. Movimiento estudiantil de 1968 y los tratados de Tlatelolco. El desarrollo estabilizador. ¿A qué se debió la separación de Texas? Centralismo de Santana. ¿Qué características tuvo la Constitución de 1857? Era de corte liberal. Relaciona los acontecimientos de la Revolución. Maderista, decena trágica, zapatismo. Constitucionalismo, Carranza, Constitución de 1917. Reconstrucción nacional, Álvaro Obregón. Características de la Revolución. Maderismo, Zapata, decena trágica. Constitucionalismo, Constitución de 1917. ¿Qué característica hubo en el gobierno de Ávila Camacho? Milagro mexicano. Durante el presidencialismo, ¿qué partido modificó sus estatutos para adaptarse? Partido de la Revolución Mexicana. Finalmente, ya para acabar, biología. Características de la reproducción sexual. Fusión de células haploides especializadas. Conjunto de poblaciones que interactúan entre sí. Comunidad. Es la unidad natural de la interacción entre factores bióticos y abióticos. Ecosistema. Moléculas de fuente de energía por excelencia en los seres vivos. Glucosa. ¿A qué reino pertenecen las bacterias? Monera. Dos alelos que codifican para la misma característica es homocigoto. En la cadena trófica se transforma la energía. Relaciona bacterias intestinales levaduras que tienen glucosa son heterótrofos. Plantas y cianobacterias son autótrofos. ¿Qué se obtiene de la fotosíntesis al romper la molécula de agua? Oxígeno. ¿Qué ocurre en la etapa G1? Crecimiento celular. ¿Qué es un plásmido? Material genético extracromosómico que está en el citoplasma de una bacteria. ¿Qué es un organismo endémico? Es aquel que vive en una sola región de la biosfera. Los cromosomas homólogos intercambian información genética durante la meiosis y la distribuyen en gametos. Ley de la segregación o segunda ley de Mendel. Relación donde ambos organismos se benefician, mutualismo. Tipo de enlace de las proteínas, peptídico. Después de la meiosis, ¿qué tipos de células se obtienen? Formación de células sexuales. ¿Cuál es el resultado del ciclo celular? La proliferación celular. ¿De dónde se obtiene el oxígeno en la fase luminosa de la fotosíntesis? De la fotólisis del agua. Proteína de defensa, inmunoglobulina. Bueno, aquí estas no se alcanzan a distinguir, se las sigo leyendo. Se obtiene metanol del CO2 de la, asimismo, cuando duelen los músculos, se produce ácido de la, es fermentación alcohólica y fermentación láctica. Los padres que tienen características que no las demuestran y las heredan a sus hijos, ¿a qué ley pertenece esto? A la ley de la uniformidad o cuarta ley de Mendel. Ventaja de la meiosis, variabilidad.
El ciclo celular se compone de la interfase y la mitosis. Perdón, me perdí. Bien, los factores abióticos son nutrientes, temperatura, suelo y energía. En la reproducción sexual, los organismos pluricelulares, ¿cuál es el correcto? Fusión de células haploides especializadas. ¿Qué favorece la evolución de las especies? Mutaciones al azar. La fotólisis del agua es un proceso donde se rompe una molécula de agua para obtener hidrógeno y oxígeno. ¿Qué sucede durante la meiosis? Recombinación genética. ¿Cuándo se producen dos organismos pluricelulares? Cuando hay células haploides especializadas. Teoría que explica que la vida se origina de materia inerte, espontánea. Autor que dijo que todos los animales tienen células. Schwann, principal fuente de energía del ser humano, el ATP. ¿Qué favorece la evolución? Mutaciones al azar. Factores abióticos, nutrientes, sol y agua. Productores de agua y tierra realizan el proceso de fotosíntesis. ¿Qué reino pertenece a los procariontes? Monera. Enunciados de Mendel. Habló de dominantes y recesivos. ¿En qué fase los cromosomas se van a los polos y en cuál las cromátidas se van a los polos? Anafase 1 y 2. Proceso por el cual se generan las células que se desgastan. Mitosis. Postulados de Lamarck. Mutaciones neutras. La clorofila se ocula en la fotosíntesis se ocupa en la fotosíntesis para captar fotones. Bien. La esporulación es un proceso de reproducción. La que ordena y clasifica los organismos es la taxonomía. Naturalista que dio nombre a la célula en base a una corteza, Robert Hooke. Vamos a dejarle hasta aquí. Este es nuestro Banco Cipro. Recuerden, son preguntas que van a utilizar como un medio didáctico. No se puede garantizar que lo que esté aquí esté correcto. Hay que revisar sus temarios y pues nada. Recuerden, el conocimiento que no se comparte no sirve. Muchas gracias.